Cuando estamos enfrentando los desafíos de la vida, estos tocan a nuestra puerta. Algo que tenemos que recordar es que Dios está de nuestro lado y no hay enemigo invencible. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos siempre un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, de este día martes. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, Eso. Iván, muy bien, muy Eso. contento. Estamos esta semana hablando de desafíos. Sí. Cuando el desafío toca a tu puerta, estamos díselo. viendo... Efectos especiales. Efectos especiales, sí, y te duelen los nudillos. Ahora, estamos hablando de cuando el desafío toca a tu puerta y estamos viendo de esta realidad del pueblo de Israel cuando están llegando al final de los 40 años En el desierto. En el desierto, acostumbraditos ya a estar quemaditos todo el Sí. tiempo en el desierto, debajo de Moisés. Moisés se da cuenta que ya se va a morir, ¿verdad? Y toda la parte que no vamos a hacer esta semana. Emotiva, emocional. Ajá. De subir al monte Pisga, al monte Nebo. Y ver el lugar. Que yo te he dicho. Ajá. Te he dicho, y ayer que lo volví a leer, Ajá. se me volvió a hacer un nudo en la garganta, porque a mí yo pienso que difícil haber sido para Moisés eso, pero Pero yo creo que Moisés también, por cómo dice esta parte del discurso, es, yo ya hice mi parte, yo ya llegué hasta aquí. Y yo creo que sí, quizás pensaba yo hubiera querido pasar, pero ya es mi tiempo, 120 años, ya uno se siente cansadito. no sé, porque dice que sus fuerzas no se disminuyeron. Nunca perdió su vigor, creo que es. Nunca Me encanta perdió su esa vigor, ¿no? Y sus ojos. Sus ojos dice que no se oscurecieron. Dice ahí que él ya no está, en Deuteronomio 31, el pasaje que yo te leí ayer, dice que él sabe que ya no puede más salir ni entrar. Sí. O sea, lo que está diciendo es, yo creo que yo ya no soy la persona para meterlos en la tierra prometida. Yo no tengo las habilidades, que a mí me parece que es una actitud humilde de un líder, ¿verdad? Yo reconozco mis limitaciones. Sí. Yo creo que es el momento de pasarle la estafeta a alguien más. Y aquí está Josué. Dios me ha pedido que sea Josué, y entonces he levantado a Josué, le he pasado mi dignidad a Josué como Dios me ha instruido, y entonces ahora va Josué en el proceso de sucesión, como hemos estudiado. Mira, y un momento Josué, antes. Dios le ha dicho, pero Josué siempre estuvo ahí con él. Lo vemos toda la Biblia. Sí. Era como, que yo no sabía decir, era como su general, lo que tú dijiste, cabal, no era un ejército, pero era su guerrero. Sí. Es el que va cuando hay que reconocer la tierra hace 40 años. Sí. Josué es un jovencito, apenas creo que de 70 años. Sí, por ahí, 70, 80 años Sí, cuando sí, iba a entrar. O sea, sé que ahí todos eran muchachillos, Sí. ¿verdad? Cuando están en ese proceso. Pero el asunto es que Moisés tiene la visión de decir al pueblo, hey, ya viene el desafío. El desafío está tocando a sus puertas y ustedes tienen que enfrentar este desafío con la actitud correcta. Ayer vimos que lo que les dice es, Dios va a estar con ustedes. Dios va a estar con ustedes. No se preocupen, Dios va a estar con ustedes. Que el mismo Dios que los libró de las batallas anteriores, y él no menciona a Amalek. Tú dijiste que hubo 3 batallas. Una fue con Amalek, tempranito al estar saliendo de Egipto. Pero después él tiene 2 batallas más. Una es con Og, en una de las batallas cuando están atravesando el desierto, y la otra es con Sehón. Sehón y Og, 2 batallas que nunca las hemos estudiado. Sí, Sería bueno en algún momento hacerlo, pero son los reyes de los amorreos. Sí. Y viene Dios y los destruyó. Él intercede allá, interviene. Él interviene ahí y los destruye. Y entonces dice, asimismo, dice el versículo 15, Él los va a entregar delante de vosotros y van a hacer ustedes con ellos conforme a todo lo que os he mandado. ¿Qué había mandado? En Deuteronomio 7 había dicho, ustedes tienen que acabárselos, pues, básicamente. Sí, tremendo. Sí, o sea, era, si van a conquistar y si van a tener esta vida plena, no pueden andar con medias tintas, o sea, de plano, ¿verdad? Que algunas personas no entienden cómo es esto de Estaba pidiendo que matara a todos. Sí, a todos. sí, bueno, sí. realmente solo son a 7 naciones, Sí. no es a todos. Sí, pero con esos Sí. no pueden hacer concesiones Sí. de nada, de nada. Gracias. Que es una actitud que todavía
Israel tiene en sus batallas, ¿verdad? No podemos hacer concesiones de nada. Entonces, versículo 6, que es quizás donde nos vamos a quedar el día de hoy, da la instrucción específica a ellos y da 4 verbos o 4 o 5 verbos. O sea, aquí está hablando con el pueblo. Sí. Con el pueblo. Sí. Es su último discurso al pueblo. Al pueblo, sí. Y dice, a ustedes el desafío les va a tocar a la puerta. Sí. Ustedes tienen que recordar que Dios está con ustedes. Sí. Ustedes tienen que entender que es el mismo Dios. Tienen que, cuando entre el desafío, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Ya no lo van a ver físicamente, sí, pero ahí está. Es el mismo Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? ¿Cómo tienen que prepararse? Dice, esforzados y cobrar ánimo. Sí. No hay una coma entre los dos. Entonces, esta es una sola actitud. Esforzados y cobrad ánimo. Número 2, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Estas son 2 actitudes. Dice, ustedes no tienen que tener temor, ni tienen que tener miedo. Alguien diría, pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver cuál es la diferencia. Dice, ¿por qué tienen que hacer esto? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. O sea, ustedes van a entrar a este desafío, pero ahí va con ustedes Dios, no se preocupen. Entonces, tienen que recordar que Dios dice, no te dejará ni te desamparará. El tener esto claro cuando el desafío toca tu puerta, ¿verdad? Que yo tengo que ir, tengo que esforzarme y cobrar ánimo, que no debo tener temor ni debo tener miedo de lo que viene, porque yo tengo que entender que Dios es el que va conmigo y que Él no me va a dejar y no me va a abandonar, es el que me permite enfrentar el desafío que está tocando mi puerta. Ahora estamos diciendo aquel que va a migrar a otro país, aquel que va a enfrentar la enfermedad dura, aquel que está empezando una vida ya fuera de la casa de sus papás, aquel que está comenzando una iglesia, no lo hemos mencionado, el que está comenzando, tiene que tener estas actitudes. Lo que viene es una guerra, son guerras, son batallas. Es una guerra y son muchas batallas. Sí. Pero tiene que enfrentarse con estas actitudes. Es un paquete de actitudes. Sí. La primera, déjame ir una por una, porque creo que todas estas son de alguna forma decisiones que nosotros tomamos. Podemos tomar las decisiones contrarias. O sea, uno puede podríamos ir por el contraste, ¿verdad? Sí. Y por la antítesis de estas decisiones. Uno pudiera decir, no, yo en vez de esforzarme, que esforzarme quiere decir llenarme de fuerzas, yo me voy a volver débil. Y en vez de cobrar ánimo, me voy a desanimar. En vez de no temer, voy a temer. Y en vez de no tener miedo, voy a tener miedo. Aunque yo creo que nadie decide tomar estas actitudes. Creo que son las naturales ante un desafío grande. Sí. O sea, nadie dice, bueno, quizá puede tener miedo esta semana, sino que viene, causa temor. Sí, por eso creo que es como un shock de parte de Moisés, ¿verdad? Está diciendo, hey, despiértense, ¿verdad? Sí. Hey, abran los ojos. Sí. O sea, ustedes tienen que esforzarse. La palabra para esforzarse ahí quiere decir, pónganse valientes. Y literalmente quiere decir, abracen esto. Sí, afírmense. Es la disposición. Sí, es decir, ok, si voy a tener que enfrentar esto, entonces me voy a remangar, me voy a preparar, me voy a agarrar mi armadura y una disposición. Sí, sabes que todas las palabras que se asocian con este término, que es el término shazak en hebreo, tiene que ver con violencia. O sea, ustedes tienen que ponerse fuertes. Nosotros en El Salvador diríamos, no sean aguados, ¿verdad? No sean débiles. O sea, ustedes tienen que entender que esto tienen que agarrarla con fuerza. Disponer. O sea, sí, es esta disposición a aquí voy con todo, ¿verdad? Es la mamá que va a dar a luz por primera vez y entonces te dicen, mire, nana, ¿verdad? Esto es de valientes. Entonces, a mí me dijeron el otro día de una mamá que iba a dar a luz, ¿verdad? Y estaba dando a luz de una forma tremenda, y entonces de repente dice que estaba contando la historia, tremenda, estaba contando cómo la que dio a luz. La que estaba dando a luz, ¿verdad? Y creo que fue su segundo parto.
y entonces dice, se le rompe la fuente en un piso que no era donde iba a ser el lugar y parece que había una complicación en el parto, ¿verdad? Y entonces en el ascensor la vienen preparando y hay sangre por todos lados y entonces le ponen una anestesia que no es. Estás animando entonces, a la que está pero embarazada. espérate, y entonces dice que empiezan a cortarla porque va a ser una cesárea y no ha entrado todavía la anestesia. La anestesia. Y entonces le dice la doctora, mire, le da una tela o un paño y le dice, muerda esto, muerda esto porque la vamos a cortar. Y dice que la muerde. Y entonces tremendo, porque el niño se estaba ahogando. Y entonces, qué tremendo. Y es eso de, hey, aquí no puede ser débil. Sí. O sea, es esta parte. Pero es eso lo que está diciendo. Sí, claro. Es muerdan esto. Porque lo que viene es complicado, es esta actitud. Si yo voy a enfrentar un desafío, no puedo enfrentar el desafío diciendo, oh cielos, qué horror. Ajá, completamente. Aquí todo va a salir mal. Y en la misma idea, amarrado a esto es cobrar ánimo. O sea, amarrado a esto va el concepto de estar alerta y es mental. Sí. O sea, una parte es física, es la disposición física, la otra parte es mental. Sean mentalmente fuertes, estén dispuestos a enfrentar lo que sea. Y es el término amatz en hebreo. Entonces dice, si ustedes van a enfrentar esto, es con todo. Una pregunta, porque algunos de los que nos ven, algunos de los que nos escuchan, tienen este problema. Con facilidad tienen temor o les cuesta llegar a yo no sé si llegar a esta decisión, porque lo que está diciendo aquí es dispónganse. O sea, de disposición es algo que tú tomas la decisión y te preparas y ahí viene y no sé cómo, pero aquí vamos. A algunos les cuesta con esto y a otros les cuesta con lo otro, tener ánimo. Pero a veces esto pudiera parecer en algunos como que es un virus que me llegó, que no me lo puedo quitar, me llegó y ¿qué quiere que haga? Pues así me siento, tengo temor. ¿Qué crees que es en ese caso? Creo que aquí la instrucción es una orden. Sí. Y una orden se obedece o se desobedece. Sí. O sea, creo que cuando Dios nos da una orden en la Biblia, o cuando una orden como esta está en la Biblia, porque órdenes como esta, Dios la da a todo el mundo. Fuérzate y sé valiente. Sí. Y Moisés lo único que está haciendo es repetir una orden que está por todos lados en la Biblia. Se la va a decir a Josué, de hecho, en un par de capítulos en Josué. Y se la va a decir Moisés a Josué en un par de versículos ya el día jueves, aquí para nosotros. Pero yo creo que uno tiene que entender que Dios no daría una orden que nosotros no somos moralmente capaces de seguir. Sí. O sea, si Dios nos pide que hagamos algo, es porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, si Dios te pide algo, tú tienes que tomar una decisión. Correcto. Obedezco o no obedezco. Sí. Entonces uno tiene que ver dentro de uno mismo, porque muchas veces esta parte que acabas de decir, es un virus que me llegó, yo no puedo hacer nada, es una excusa. Sí, es una excusa, es una excusa. Pero algunos lo creen. Sí. Algunos creen que... Yo he hablado con gente que me dicen esto y en otras cosas. Pues sí, pero si eso siente, ¿qué quiere que haga? Sí. Tiene que sobreponerse. Disposición. Es una disposición. Es una disposición. Yo lo pongo como una... Si tengo el chance, te pongo que cómo es... Uno puede sobreponerse dependiendo de la motivación que uno tenga. Sí. Mi esposa, cuando nos casamos, y yo no sé si te he contado esto en alguna ocasión, pero mi esposa tenía un temor a las cucarachas que no te puedes imaginar. O sea, era increíble, ¿verdad? Yo recuerdo recién casados el grito espantoso en el baño de que yo pensé que algo había pasado, se había metido un cocodrilo al baño, ¿verdad? Entonces oigo, ¿verdad? Entonces, como puedo, ¿verdad? Abro la puerta y me dice desde el otro lado de la cortina del baño, me dice, mira ahí, y había una cucarachita realmente del tamaño de quizás unos 3 milímetros, ¿verdad? Y entonces me dice, matala, ¿verdad? Entonces yo maté la cucaracha, por supuesto, yo el hombre fuerte, ¿verdad? Entonces yo vi que tenía un temor a las cucarachas increíble. Y a través de los años ha conservado su temor a las cucarachas voladoras, realmente. Pero yo vi cuando estábamos en una
haciendo misiones hace años en el oriente del país y teníamos a Estefanía pequeñita, ¿verdad? La mañana de Baicón. Sí, no, estábamos haciendo misiones en un lugar ahí, muy en el interior del país, hace muchos años. Y entonces Estefanía estaba dormida en un colchón, habíamos puesto un colchón en el suelo, pero estábamos en un lugar ahí, ¿verdad? Bastante recóndito de nuestro país, estábamos compartiendo el evangelio. Y cuando vemos que sobre el colchón iba una cucaracha subiéndose hacia el cuerpecito de Estefanía. Ajá. Y entonces me dice Pati, una cucaracha, ¿verdad? Pero en ese momento ella se tiró sobre el colchón y agarró la cucaracha y la quitó. ¿Con la mano? Con la mano, bueno. con la mano. Ajá. Y entonces yo pensé, ok, es una cuestión de motivaciones. Sí. Es una cuestión de motivaciones, ¿verdad? Y si una mamá está dispuesta a hacer algo como eso, yo dije, wow, ¿verdad? Ahí de repente se volvió en super mamá, ¿verdad? Porque es un asunto de motivaciones. O sea, uno puede sobreponerse a sus propios temores. Ok, qué bueno. Entonces uno tiene la capacidad. Uno tiene la capacidad. De decir, me voy a sobreponer a mi temor. Sí. Y voy a actuar. Y voy a actuar. Y lo que está diciendo aquí, Moisés es, ustedes tienen la capacidad. Ustedes tienen la capacidad. Dios está con ustedes. Entonces tienen que hacer algo, pero ustedes tienen que ir con la actitud de sobreponerse a la capacidad. Lo primero que tienen que hacer es que la cucaracha que viene, dice, no tienen que tenerle temor. Inmediatamente dice, fíjate. En este caso las cucarachas eran gigantes, sí, y salvajes. Pero fíjate, dice, la forma como dice es, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Y las dos expresiones que usa literalmente es, cuando dice no temáis, es no les tengan respeto. O sea, tú dijiste que hay una diferenciación. Sí, no les tengan respeto. O sea, ustedes los han puesto en un pedestal a ellos que son imposibles. Son invencibles. Son invencibles. O sea, bájenlos de ese pedestal. Bájenlos de ese pedestal, porque ese enemigo que ustedes creen que es invencible, no es invencible. Es vencible. Dios puede vencerlo. Entonces dice, si ese enemigo ya no es invencible, no tienen por qué tenerle miedo. Hay una diferencia por eso entre una cosa y otra. Cuando tú tienes un enemigo que es inderrotable, es invencible, lo has puesto en un pedestal que es increíble. Y para muchos es que fíjate, y sucede de un montón de maneras. La esposa que es abusada por el esposo, el esposo ha sido colocado en un pedestal que le ha ganado la moral. Le ha ganado la moral, ¿verdad? Ha sido puesto en un pedestal que es invencible, no puede hacer nada. Las deudas a veces las deudas que son tan grandes. Invencible, el vicio es invencible, el defecto de carácter es invencible, ¿verdad? La circunstancia es invencible, dice Dios, dice Moisés aquí, no es invencible, no son invencibles. Lo que ustedes tienen que hacer es bajarlo del pedestal, deben dejar de tener miedo, y inmediatamente dice, y tienen que recordar que la razón por la cual es invencible no es por ustedes, sí, es porque Jehová tu Dios es el que va con ustedes, y Jehová tu Dios no lo va a dejar. Esa es la pieza clave. Esa es la pieza clave. Dios no lo va a dejar y no lo va a desamparar. Dios y yo somos mayoría. Así dijo Abraham Lincoln. Dios y yo derrotamos a quien sea. Sí. Yo sé que es Dios, yo sé que no soy yo. Sí, y uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? La famosa frase de la hormiga que iba sobre el elefante. Y el elefante iba pasando el puente colgante. El puente colgante, ¿verdad? Y cuando el puente colgante se balanceaba, la hormiga le dice al elefante, ¿cómo hacemos que se mueva el puente, verdad? Uno tiene que tener mucho cuidado. Pero es Dios. Pero es esto, si Dios va conmigo, entonces yo tengo todo. No hay enemigo invencible. Sí. No, eso es lo que está diciendo. Sí. No hay enemigo invencible. Bajemos el enemigo del pedestal. No es que vamos a decir, yo tengo la capacidad y Satanás es un león sin dientes y échenmelo, ¿verdad? Porque no. Pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y si tenemos a Dios de nuestro lado, entonces podemos tener la actitud de esforzarnos y cobrar ánimo. O sea, ahí todo tiene sentido. Es un solo paquete de actitudes. ¿Verdad? Yo puedo enfrentar lo que sea cuando el desafío toca mi puerta. Entonces viene el cáncer, viene el divorcio, viene la bancarrota, viene una nueva cultura donde yo voy a vivir a otro país, viene un cambio de trabajo, viene un despido, viene un nuevo matrimonio, viene
viene una nueva iglesia, viene una nueva realidad, viene un nuevo desafío. Ey, nada es invencible. Nada es invencible si Dios está de mi lado, si yo tengo a Dios de mi lado. Si yo estoy sin Dios, ya me llevó el río. Ten temor. Sí, hay que tener mucho miedo, ¿verdad? Pero si Dios está de mi lado, yo puedo enfrentar lo que sea. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que cuando Dios está de nuestro lado, cuando realmente tenemos a un Dios que se ha comprobado en el pasado y lo hemos visto obrar vez tras vez tras vez, podemos enfrentar el desafío que toca a nuestra puerta con las actitudes correctas, teniendo el ánimo en la mente, teniendo la disposición, aún el arrojo para enfrentar lo que sea. Es bajando al enemigo, bajando el desafío del pedestal de invencibilidad en que a veces lo hemos puesto, porque sabemos que el poder con el que vamos a enfrentarlo no proviene de nosotros, proviene de Dios. Y a Dios nadie lo puede vencer, realmente nadie lo puede vencer. La batalla está ganada por Dios, la batalla no está ganada por nosotros. Y nosotros podemos entonces con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, con mucha disposición a hacer la batalla, porque la batalla va a suceder de todas maneras, enfrentar este desafío con esfuerzo y con ánimo. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas esta realidad. Si Dios está contigo, entonces no hay de qué tener temor, hay que tener mucho ánimo. Lo que tienes que tener mucha seguridad es que Dios está contigo, que realmente estás siguiendo las instrucciones de Dios, que estás alineado con el plan de Dios y que estás alineado con la mente y el corazón de Dios. Así que te animamos. Si estás enfrentando nuevos desafíos, y tienes a Dios de tu lado, esfuérzate y cobra ánimo, porque Dios está contigo. Y hay que bajar del pedestal a lo que hasta este momento has pensado que era invencible, porque ante Dios nada es invencible. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.